Hola, nosotros somos el equipo de Karina, Shalom, Cristian, yo, Juliet, y nuestra simulación fue con 12 GHz. Es importante el realizar este tipo de presupuestos de enlace, ya que al ser de suma importancia la potencia con la cual se transmiten los datos, podríamos a través de estas simulaciones y estos presupuestos, el mejorar la eficiencia de la comunicación satelital. Como nuestro objetivo principal, tenemos el realizar la simulación de propagación orbital, también generar las series de tiempo y calcular así para estas series de tiempo la potencia. Y nosotros trabajamos con estas especificaciones para las órbitas y considerando un modelo atmosférico y de igual manera para hacer nuestra simulación en GMAT. Pasando al fundamento teórico, tenemos que las simulaciones son sumamente importantes para el desarrollo actual de la tecnología. También esto nos permite simular órbitas y poner en marcha satélites, así como comunicaciones, modelos matemáticos que describan toda esa parte de funcionalidad y las series de tiempo donde podemos describir justamente con una ecuación las variables y cómo cambian a través del tiempo. Y bueno, hablando nuevamente, ajustándonos a los parámetros que mencionaba primero mi compañera, la metodología que utilizamos pues fue básicamente hacer una simulación de 2 semanas, en general 14 días, si quieres darle la que sigue, en GMAT. Y de ahí pues obtuvimos bueno, una matriz con 3 columnas donde básicamente teníamos la fecha, bueno, la duración y las coordenadas de X, Y y Z de todo el recorrido que dio nuestro satélite. Entonces lo que hicimos fue básicamente aislar esos dos datos, el contacto más corto y el contacto más largo, para poder generar esta matriz y tomar los datos únicamente de los que necesitábamos y poder trabajar con ellos generando las series de tiempo, que son esas que quedaron ahí. Una vez que teníamos las series de tiempo, lo que hicimos para sacar la distancia, que ahorita vamos a poder ver la gráfica, fue que básicamente con las coordenadas que teníamos de la ground station, restábamos al valor o sacábamos la diferencia del valor de ground station y el valor de las coordenadas. Entonces, con esa diferencia pudimos graficar la distancia. La distancia era un punto necesario para poder sacar las distintas eh, potencias que tenían las órbitas del satélite en el menor contacto y en el largo contacto. Con esto pudimos sacar la pérdida de free space, que es por las que se ve a la distancia, usando la fórmula que es de 20 por lo mismo de 10, base 10, 2 pi r entre lambda, donde r es la distancia, y también así sacamos la atenuación de la lluvia con un toolbox que usamos de MATLAB. También calculamos, también se nos dio la ganancia de transmitida y recibida, y estas las pasamos a las unidades de decibeles para así poder sacar la potencia recibida en total de la antena del satélite. Aquí tenemos los resultados usando los parámetros que sacamos. Aquí está la de distancia contra tiempo. Tenemos la del ángulo de elevación contra tiempo. El tiempo está sacado en segundos. Y vemos que cómo cambia este ángulo de elevación siendo de 0 a 90 cuando es un contacto largo, ya que se ve que el contacto largo está más cerca del ground station y para el contacto corto está más lejos, entonces el ángulo de elevación es mucho más chiquito. Y aquí es donde obtenemos las gráficas de potencia, donde se puede ver que, bueno, tenemos un valor negativo y, bueno, la potencia no está en watts, está en decibeles watts, pero estos son los resultados obtenidos. Nuestro mayor reto haciendo este proyecto fue implementar ¿cómo se llamaban? Las interpolaciones entre ángulos sin distancia, porque necesitamos que para el menor valor de distancia el ángulo fuera 90 y que para el mayor valor de distancia fuera 0. E implementar eso computacionalmente fue un poco desastroso, pero se logró. También el cómo aplicar la atenuación de la lluvia, porque no usamos el modelo tradicional, simplemente usamos un toolbox de MATLAB.
De ese modo no sabíamos realmente si los errores que nos estaban dando era por estar usando este modelo no tan correcto, que no tiene tanta exactitud como el modelo estándar I2, que es más preciso al respecto. Y bueno, al tener eso, las interpretaciones podían variar un poco. Lo siguiente es la innovación en investigación que se nos ocurrió al hacer este proyecto. Bueno, al implementar el proyecto nos dimos cuenta que podíamos utilizar datos, por ejemplo, de las coordenadas de o sea, del satélite y de su trayectoria en intervalos de tiempo. Entonces, esto probablemente, pues sería cosa de investigar más, pero sería algo que podríamos utilizar como para fortalecer la señal satelital como en sentido de defensa de las condiciones climáticas. Es decir, que si por periodos o lapsos sabemos que en cierto periodo de la trayectoria del satélite va a estar atravesándose, no sé, ciertas condiciones climáticas, lluvia o cualquier cosa que pueda llegar a resultar en una, pues sí, afectar básicamente su comunicación, podríamos fortalecer la señal en estos lapsos de tiempo para que la potencia no disminuya a tal grado que afecte a la comunicación. Y por último, tomamos una reflexión sobre cómo todos estos parámetros sobre el proyecto que hicimos y llegamos a la conclusión de que todos estos parámetros son en realidad muy poco estables sobre cómo la atenuación es realmente muy subjetiva a la distancia, muy inestable, por así decirlo, y que entonces la potencia también resulta muy inestable y entonces no tenemos los resultados esperados casi nunca al tratar de transmitir una señal y que estos resultados van a variar un montón debido a la frecuencia que se use en el satélite y que a mayores frecuencias vamos a obtener mayores resultados de ganancias de potencia, pero que igual nos puede salir de otra forma debido a cómo puedan variar estas atenuaciones y pérdidas de espacio libre y de la lluvia y la atmósfera. Y bueno, eso es todo. Gracias. Gracias.